gastroenterología. Ahora el conocimiento de la microbiota se ha incrementado de manera exponencial y cada vez aprendemos nuevas funciones y nuevas implicaciones de la existencia de la microbiota en todo el organismo. Así es que este es un tema no solo de vanguardia, sino de mucho interés para todos nosotros. Tenemos ahorita a la doctora María Teresa Abreu y Abreu del Hospital Ángeles del Pedregal, quien nos va a hablar de el conocimiento del microbioma desde el probiótico hasta el farmabiótico. ¿Podemos poner su reseña curricular, por favor? Gracias, Tere. Egresada, Facultad de Medicina, Universidad La Salle. Especialidad en gastroenterología. Posgrado de alta especialidad en fisiología gastrointestinal. Premio UNAM, tesis de posgrado de alta especialidad en motilidad gastrointestinal. Médico gastroenterólogo y en neurogastroenterología, Hospital Ángeles, Pedregal, Ciudad de México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los presentes. Después de una comida es difícil continuar con el curso. Voy a empezar la plática dando las gracias a Laboratorios Carnot por esta oportunidad de estar con ustedes y hablar un poquito sobre estos conceptos y tema de vanguardia. Y agradecer, por supuesto, al comité organizador, a la doctora Mireya Vázquez, al doctor Curi y al doctor Reims, creo que es el nombre, perdón. Reynés, perdón, sí, efectivamente. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar un poco sobre lo que es la evolución de los conocimientos. No voy a ahondar tanto en lo que es la microbiota, ni en muchas, o sea, no voy a profundizar en cada una de las áreas, sino la intención de la charla está dirigida a que ustedes comprendan cómo es que ha evolucionado y ha cambiado incluso el conocimiento o la aplicación de cierta terminología. Es así como, este es mi conflicto de interés, participo como líder de opinión para estos laboratorios o un miembro de la opinión de expertos, pero ninguna de mi desempeño en estos laboratorios va a favorecer o va a tener tendencia que modifique la intención y la evidencia que se plasma en la charla del día de hoy. Esta es una diapositiva que es una imagen de APC, la institución donde trabaja el doctor Colin, y la estoy ocupando en este foro para que ustedes vean la importancia que tiene en números la microbiota trasladada a distintos escenarios. Por ejemplo, cuando hablamos de microbioma intestinal, estamos hablando de 100 trillones de microorganismos que se encuentran en y dentro de cada una de las personas y son los que conforman como tal la microbiota humana. Más de 10.000 diferentes especies microbianas están en y dentro del humano y esto está demostrado en estudios clínicos. Siento que no pasa el apuntador. Bueno, cada individuo tiene un microbioma distinto que es similar, como ejemplo, a una huella dactilar. 95% del microbioma está en el tracto gastrointestinal. En el microbioma hay 5 virus en comparación en presencia con una bacteria en el tracto gastrointestinal. Esto equivale a 1.3 más bacterias que células bacterianas. Si las midiéramos o las comparáramos con las vueltas que se dan alrededor de la superficie de la Tierra, serían 2.5 vueltas. 150 genes bacterianos comparados con un gen humano. La microbiota humana puede pesar aproximadamente 2 kilogramos. La superficie del tracto gastrointestinal es aproximadamente la misma superficie que equivale a 2 canchas de tenis. El 90% de las enfermedades actualmente están ligadas a la microbiota gastrointestinal. El cuerpo humano tiene más bacterias que estrellas en el cielo, dicho esto de una forma muy romántica. Pero el concepto final es este. El concepto importante de esta imagen es el microbioma, y por ahí es donde voy a enfocar la charla. El microbioma es actualmente más accesible y manipulable que los propios genes del humano. Y es así como necesitamos entender
que tenemos bacterias en distintas partes de nuestro cuerpo. Tenemos en el conducto auditivo, en la boca, en el tracto gastrointestinal, en la superficie de la piel, en el cabello, en las fosas nasales. Tenemos bacterias que están colonizándonos, habitándonos, pero están también trabajando para nosotros de manera simbiótica. Por ejemplo, cuando se hizo el estudio MetaHit, esta es la base de datos, por ejemplo, de las sustancias que se encuentran en el humano y específicamente el número de metabolitos que se han detectado a nivel de distintos fluidos humanos, por ejemplo, en la sangre, en la saliva, en la orina, en el líquido cefalorraquídeo, en la leche materna o inclusive en la bilis. Y lo importante es que ustedes se fijen cómo de ese total de metabolitos, cuántos son de origen microbiano, son metabolitos producidos por las bacterias. Y esto en porcentaje a cuánto equivale específicamente de ese fluido. Es así como podemos ver que en sangre, que hay muchísimas células, realmente el porcentaje microbiano equivale a 3.3%. O bien, como incluso en el líquido cefalorraquídeo el 8% es de origen microbiano, o en la bilis, que está más en contacto con el tubo digestivo, este porcentaje se incrementa hasta en 27.8%. Esto fue publicado hace prácticamente 10 años, en el 2009, en la revista Nature, donde se dijo, bueno, realmente el ser humano tiene un segundo genoma, que es un genoma microbiano. Vamos a hablar un poco de conceptos. ¿Qué es microbiota? ¿Qué es microbioma? ¿Qué es metaboloma? Entender que cuando estamos hablando de microbiota, de microbioma o de metaboloma, estamos hablando de muchos microorganismos, no solo bacterianos. Estamos hablando de bacterias, virus, hongos, arqueas. Y cuando mencionamos formalmente qué es la microbiota es la presencia colectiva de microorganismos en un nicho ecológico, en una comunidad en particular, en este caso en el intestino. Esto sabemos aproximadamente, se tienen identificadas de forma taxonómica más de 1000 especies bacterianas, ya mencionamos que si las pesáramos pesarían aproximadamente 2 kilogramos. Y el microbioma es en concreto la caracterización de los genes que definen a cada uno de estos microorganismos bacterianos. Es el número total de genes de todos los genomas microbianos. Se tienen detectadas más de 3 millones de genes, que equivalen a prácticamente más de 10 veces las células corporales. Y el metaboloma es realmente el trabajo que llevan a cabo esas bacterias. También se han podido determinar cuál es el trabajo que han ejercido estas bacterias en el organismo, y estos serían el conjunto de pequeñas moléculas químicas en alguna muestra biológica que puede ser, por ejemplo, materia fecal o cualquier otro fluido o pieza del organismo. Si nosotros hablamos de metaboloma, entendemos que los aminoácidos son producidos por bacterias, y muy en concreto los ácidos grasos de cadena corta, recordarán ustedes propionato, butirato, acetato, lactato, son el producto bacteriano del trabajo que ejercieron ante la aportación de los alimentos que hayan en el intestino o las herramientas que tengan para trabajar. De forma similar, podríamos comparar que el microbioma humano, entendiendo que tienen genes de bacterias, de arqueas, de hongos, de virus, el eubioma, el protozoma, el inmunoma y el helmintoma, podríamos enfocarnos específicamente para hacer una paradoja, que tenemos microorganismos que son residentes, esto es, que son microorganismos que están permanentemente en nuestro tracto digestivo, que hay organismos que son visitantes, esto es, solo son temporales, es una presencia temporal, los turistas, que podríamos llamarles así a las sustancias probióticas, y por qué no, también tenemos en el tracto digestivo, en el microbioma humano, también tenemos pandilleros o vándalos, que serían gérmenes patógenos, los que van a ocasionarnos algún daño. Esto que ven ustedes es la representación del árbol filogenético de la microbiota intestinal humana. Como ustedes pueden ver, hay distintos grupos en el árbol filogenético que están destacados. En concreto, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterias, Proteobacterias, Verrucomicrobia, que son realmente los filotipos más predominantes, siendo en concreto Firmicutes, Bacteroidetes los más predominantes en todos nosotros como seres humanos, con los otros que también están presentes. Recordar que es importante la colonización del intestino, no solo desde el momento, ya sabemos que in útero hay cierta colonización intestinal,
durante la gestación mediante los tragos que lleva el bebé a cabo de líquido amniótico, pero también es importante la vía por la cual se nace, si es cesárea, si es por parto, cómo se lleva a cabo la alimentación de ese bebé. Eso va a favorecer la colonización de bacterias en base a las bacterias que existan en la superficie de la glándula mamaria y del ambiente en el que se esté desarrollando el bebé. No es lo mismo, no son las mismas bacterias las que se adquieren cuando la alimentación es por leche materna o cuando es por fórmula. También cómo se inicia el proceso de ablactación, qué alimentos son los que se escogen, si el niño crece solo en su casa o bien tiene apoyo en estancias infantiles, en guarderías, cuántos miembros constituyen, por ejemplo, el hogar. Todo eso va favoreciendo o enriqueciendo la diversidad bacteriana que va a adquirir el intestino. Y es importante que entendamos que existen distintos factores que pueden afectar la composición de la microbiota, que cada uno tenemos distinta, similar a esa huella dactilar, al igual que la diversidad de la microbiota. Sabemos, por ejemplo, que durante la gestación existen algunos grupos más expresados de bacterias, lo mismo que en el parto, en la infancia, en la pubertad, es cambiante, en la adultez o en la vejez. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado cómo va cambiando a lo largo de la vida la diversidad bacteriana y, por ejemplo, entendemos cómo los adolescentes tienen momentos o cambios significativos también de la microbiota intestinal, y en el adolecer, que implica el término de adolescencia, que es padecer, podemos encontrar que hay días que tienen más clostridioides que a lo mejor que bifidobacterias, y a lo mejor eso explicaría un poco el mal humor que pueden tener algunos adolescentes. Pero lo que sí es un hecho